Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Espero que estén bien, cuidándose en casa. Recuerden que bueno, que no podemos salir, así que quédense ahí en casa, pórtense bien, hagan caso, cuídense mucho, mucho, mucho. Y bueno, y en este tiempo en el que no podemos asistir a la escuela, porque bueno, ya se sabe que no podemos salir a ningún lado, eh, vamos a estar manteniéndonos en contacto mediante algunos videos y si podemos también vamos a hacer algunas clases virtuales donde nos podamos ver en vivo y en directo y ustedes puedan charlar conmigo, puedan hacerme preguntas, puedan sacarse dudas y además, bueno, contarnos un poquito de lo que estamos haciendo en este tiempo, más allá de lo que son las cosas de la escuela y demás, ¿sí? Así que bueno, en este día vamos a recordar un poquitito lo último que trabajamos en el aula. A ver, ¿quién se acuerda que fue lo último que trabajamos en el aula? Sí, muy bien. Lo último que trabajamos en el aula fue el cuento de los tres cerditos. Escuchamos el cuento, trabajamos con el cuento, vimos de qué materiales eran las casas de los cerditos, estuvimos viendo cómo era el lobo, cómo eran los cerditos, qué les pasó. ¿Sí? Yo sé que ustedes se acuerdan, porque antes de leer el cuento acá me habían dicho que ya lo habían escuchado varias veces, porque es un cuento muy conocido que en alguna oportunidad todos seguramente escuchamos. Así que bueno, hoy lo que vamos a hacer es traer a memoria ese cuento de los tres cerditos que ya habíamos visto, porque vamos a trabajar con ese cuento y vamos a trabajar con otro cuento que les voy a contar hoy. ¿Sí? Recuerden que cuando empezamos el año dijimos que este año vamos a seguir un personaje, que el personaje era el lobo. Así que este año vamos a escuchar muchos cuentos de muchos lobos diferentes. También leímos el de Caperucita Roja y también vamos a escuchar más adelante otros cuentos de lobos. ¿Sí? Bueno, hoy les quiero presentar a mi amiga, la señora Búho. ¿Sí? Ella es una amiga muy especial que le encanta acompañarme a la escuela, a estar con los chicos y aunque hoy no los podamos ver, hoy no les podamos dar un abrazo fuerte y un beso fuerte, ella va a estar hoy con nosotros para ayudarnos a hacer las tareitas, para escuchar el cuento que tenemos que contar y bueno, y va a trabajar con nosotros, ¿sí? Así que bueno, ahora les propongo que hagan silencio y que abran bien, bien sus oídos porque vamos a escuchar un cuento. Había una vez tres lobitos que vivían con su madre. Un día ella los llamó y les dijo: hijos míos, es hora de que salgan al mundo y construyan una casa, pero deben tener cuidado con el cerdo feroz. No te preocupes, madre, tendremos cuidado con él, dijeron los tres lobitos y se marcharon. Pronto encontraron un canguro que llevaba una carretilla con ladrillos. Le dijeron los tres lobitos: por favor, ¿nos darías algunos ladrillos? Por supuesto, respondió el canguro y les dio muchos ladrillos. Así que los tres lobitos construyeron una casa de ladrillos. Al día siguiente, el cerdo feroz vio la casa que los lobitos habían construido. Cuando los tres lobitos vieron al cerdo feroz acercarse, corrieron a esconderse y cerraron la puerta. El cerdo llamó a la puerta y dijo: lobitos, lobitos, déjenme entrar. No, 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 dijeron los tres lobitos. Pues soplaré y su casa derribaré. Así que sopló y sopló, pero la casa no cayó. Pero al cerdo no lo llamaban el cerdo feroz por nada. Así que fue y buscó una masa y con ella derribó la casa. Los tres lobitos consiguieron escapar justo antes que las paredes cayeran. Debemos construir una casa más fuerte, dijeron los tres lobitos. Entonces vieron una marmota que estaba haciendo cemento con una mezcladora. Por favor, ¿nos podrías dar un poco de cemento?, le preguntaron. Por supuesto, dijo la marmota, y les dio unos baldes de cemento. Así que los tres lobitos construyeron una casa de cemento. Justo después de terminar, el cerdo feroz rondaba por allí
y vio la casa de cemento que los lobitos habían construido. Cuando los lobitos vieron al cerdo feroz acercarse, corrieron a esconderse en la casa. El cerdo llamó a la puerta y dijo: «Lobitos asustados, déjenme entrar». «No, no, no», dijeron los 3 lobitos, «no te dejaremos entrar». «Pues soplaré y su casa derribaré», dijo el cerdo. Pero la casa no se cayó. Entonces el cerdo feroz tomó el martillo neumático y con él derribó la casa. Los lobitos lograron escapar, pero estaban preocupados porque necesitaban una casa aún más fuerte. Justo entonces vieron un camión que llevaba muchos materiales para construcción: hierros, candados, alambres de púa, tornillos. «Por favor, ¿nos podría dar un poco de sus materiales?», preguntaron al rinoceronte que conducía el camión. «Claro», dijo el rinoceronte generoso y de buen corazón. Así que los 3 lobitos se construyeron una casa tremendamente fuerte. Era la casa más fuerte y segura que uno pudiera imaginar. Al día siguiente, el cerdo feroz andaba caminando como siempre. Los 3 lobitos miraban desde su jardín un avión pasar, cuando vieron al cerdo feroz y corrieron rápidamente dentro de la casa. Cerraron la puerta y pusieron 67 candados. El cerdo tocó el timbre y dijo: «Lobitos asustados y temblorosos, déjenme entrar». «No, no, no», dijeron los 3 lobitos, «no te dejaremos entrar». «Pues soplaré y soplaré un poco más». Pero la casa no se cayó. Pero al cerdo no lo llamaban el cerdo feroz por nada. Así que trajo dinamita, la puso junto a la casa y ¡bum!, voló la casa. Los lobitos escaparon con sus esponjosas colas chamuscadas. «Algo debe pasarle a los materiales con los que construimos», dijeron. Y en ese momento vieron un flamenco que traía muchas flores. «Por favor, ¿nos darías algunas de tus flores?», preguntaron los lobitos. «Por supuesto», respondió el flamenco. Así que los 3 lobitos se construyeron una casa de flores. El techo estaba hecho de girasoles y el piso de margaritas. Al día siguiente, el cerdo feroz caminaba por allí cuando vio la casa de flores que habían construido. El cerdo tocó la campanita que hacía de timbre y dijo: «Lobitos asustados, temblorosos y con las colas chamuscadas, déjenme entrar». «No, no, no, no te dejaremos entrar». «Pues soplaré y su casa derribaré». Pero cuando tomó aire para soplar, olió el suave perfume de las flores. Era fantástico. Y en lugar de soplar y soplar, olió con más y más profundidad, hasta que se llenó de perfume su corazón y se ablandó. Allí se dio cuenta de que había sido malo y se convirtió en un cerdo amable y bueno. Y empezó a cantar y a bailar. Al principio, los 3 lobitos estaban un poco preocupados, pensando que podía ser un truco. Pero pronto se dieron cuenta de que el cerdo había cambiado de verdad. Así que salieron corriendo de la casa y empezaron a jugar con él. Cuando se cansaron de jugar, lo invitaron a tomar un té y le pidieron que se quedara tanto tiempo como quisiera. El cerdo aceptó y vivieron felices y comieron perdices. Bien, ¿y qué les pareció la versión esta de los 3 lobitos y el cerdo feroz? A mí me encantó. Nunca la había escuchado. No sé si ustedes la habrán escuchado, pero yo nunca la había escuchado y me gustó muchísimo. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo que les propongo que hagamos como tareita,
es hacer un cuadro comparativo, ¿sí? Cuando volvamos al aula, lo vamos a pegar en el aula. Ahora lo vamos a hacer acá, lo voy a hacer yo acá en mi pizarrón chiquitito, después ustedes lo van a hacer en sus cuadernitos para que les quede, y cuando volvamos al aula lo vamos a pegar, lo vamos a pegar en el aula. Y si es muy chiquitito, vamos a hacer uno nuevo más grande. Bien, lo que vamos a hacer ahora es contestar una preguntita en base al cuento de los 3 cerditos y los 3 lobitos y el cerdo feroz. La primera pregunta dice así: ¿cuáles son los personajes principales? Así que vamos a pensar un poco cuáles son los personajes principales en los 3 cerditos. A ver, pensemos. Podemos decir que los personajes principales son los 3 cerditos y el lobo. Ahora vamos a ver cuáles son los personajes principales de los 3 lobitos y el cerdo feroz. A ver, a ustedes que están en su casa, piensen un poco y vamos a ver y vamos a anotar cuáles son los personajes principales. A ver, acá la señora Búho me está diciendo que los personajes principales son los 3 lobitos y el cerdo feroz. Bien, ahora vamos a contestar con qué materiales construyeron sus casas. Y vamos a pensar un poco y recordamos que en el de los 3 cerditos habían hecho 3 casitas. Una era con paja, muy bien. La segunda la construyó de madera, muy bien. Y la tercera fue de ladrillo. Muy bien, así que ahora vamos a anotarlo en nuestro lado de los 3 cerditos. Bueno, ahora vamos a recordar qué materiales utilizaron los 3 lobitos para construir sus casas, ¿sí? Primero recordamos que se cruzaron a qué animal, al canguro. ¿Y qué le pidieron al canguro? A ver, pensemos. Sí, le pidieron ladrillos al canguro, así que el primer material que utilizaron para la primera casa fue ladrillos. El segundo material fue cemento, que el cemento se lo pidieron a la marmota, ¿sí? Y el tercer material que le pidieron al rinoceronte, ¿cuál fue? Pensemos, a ver, fueron muchos materiales ahí, porque la casa tenía que ser bien fuerte. Y le pidieron alambre de púa, muy bien. ¿Qué más? A ver, acá la señora Wong me dice hierro, sí, porque los hierros son bien fuertes. Le pidieron muchos materiales fuertes. Así que ahora vamos a anotarlos, pero recuerden, a ver si alguno hace memoria de la última casita. A la última casita la construyeron ¿de qué? ¿Se acuerdan que iba? ¿Quién iba? Caminando el flamenco. El flamenco, y llevaba muchas flores. La última casa la construyeron de flores. Así que ahora vamos a anotarlo en nuestro cuadrito para que nos quede. Ahora vamos a responder de quién huían en el cuento de los 3 cerditos. A ver, pensemos y hagamos memoria. ¿De quién huían los 3 cerditos? Sí, huían del lobo, así que vamos a escribir lobo. Bueno, ahora vamos a responder de quién huían los 3 lobitos. ¿Y de quién huían? ¿De quién huían? ¿De quién se escapaban? Pensemos. Muy bien, muy bien. Huían del cerdo feroz. Así que ahora vamos a escribir cerdo feroz. Bien, vamos a poner cómo eran los cerditos y cómo eran los lobitos en cada uno de los cuentos. Pensemos un poco, a ver, ¿cómo eran los cerditos en el cuento de los 3 cerditos?
Por acá la señora Búho me dice que eran buenos. Bien, vamos a poner que eran buenos. Pero ¿cómo era el lobo en este cuento? ¿Cómo era? Malo, me dice la señora Búho. El lobo era malo. ¿Por qué? Porque se los quería comer. Así que ahora vamos a anotar en el cuadro para que nos quede. Bueno, por último, vamos a completar cómo eran los cerditos y cómo eran los lobitos en el cuento de los 3 lobitos y el cerdo feroz. ¿Sí? Bien, vamos a pensar un poco. En este cuento, los lobitos, ¿cómo eran? ¿Eran buenos? Eran buenos, muy bien. Y acá, el cerdo feroz, ¿cómo era? Malo, era malo porque les rompía sus casas, muy bien, era malo. Pero a ver, recuerden qué pasó a lo último de este cuento. ¿Qué pasó con el lobo? Sí, muy bien la señora Búho. Me dice que a lo último, el cerdo feroz se transformó en un cerdo bueno. Así que vamos a anotar en nuestro recuadro. Bueno, ahora ya nuestro cuadro nos quedó completo. Espero que ahí lo puedan ver bien y si no, podemos ponerle pausa e ir fijándonos y copiando. Y si no, si se animan, cuando lo pasen a su cuaderno, lo van haciendo solitos y después miren de nuevo el video a ver si coinciden en todo lo que anotamos hoy. ¿Sí? Así que bueno, por hoy vamos a finalizar. Les mando un beso enorme, los extraño un montón, pero recuerden que pronto vamos a estar juntos, pero por ahora se tienen que cuidar mucho, mucho, mucho. Les mando un abrazo gigante y un beso. Nos vemos.